Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Nuestra vida se compone por ciclos, algunos de ellos muy conocidos, como el ciclo del día y la noche, marcado por las fases del Sol, los ciclos de maduración, marcados por los retornos de Saturno, y, bueno, hay muchos otros, ¿no? Pero no todos de ellos son tan conocidos. Hoy quiero hablaros de uno de esos ciclos, y no es ni más ni menos que el ciclo que componen Marte y Venus en su conjunción. Una conjunción que solo sucede cada 2 años aproximadamente. Y digo aproximadamente porque, a pesar de ser lo habitual, no siempre sucede de esta forma, pues porque hay casos particulares que luego entraremos a explicar. Bien, durante estos días, Marte y Venus van a hacer conjunción y además lo van a hacer con el tan ya aclamado y famoso Plutón en Acuario. Hemos hablado de la conjunción de los planetas personales con Plutón en Acuario y lo que esto supone en otros vídeos. Por lo tanto, tampoco me voy a extender mucho en explicar todo esto. Sin embargo, sí me gustaría mencionar la importancia que tiene que el inicio de ciclo de 2 años de Marte y Venus se dé en conjunción con Plutón en Acuario. Básicamente porque no solamente iniciamos un ciclo de 2 años, sino que además lo hacemos en unas características, en un contexto muy particular. Bien, ¿qué significa que Marte y Venus entren en conjunción? ¿Qué da inicio un ciclo de Marte y Venus? Marte, como hemos dicho en otros vídeos, es nuestra parte masculina, nuestro impulso, nuestro deseo. Y Venus es nuestra parte femenina, nuestra parte magnética, nuestra parte resonante. Entonces, claro, estos dos forman parte de los 3 planetas personales que forman lo que sería los rasgos principales de nuestra personalidad. Y en estos dos faltaría Mercurio, que sería la mente. Entonces, parte activa Marte, parte pasiva Venus y la parte conectiva, la mente, Mercurio. Estos 3 unidos representan lo que sería nuestra vibración. Hablan de cómo manifestamos nuestra realidad. Pero, claro, hablamos de la conexión de Marte y Venus. Aquí Mercurio no está. Digamos que se genera un impulso, Marte, resonante, Venus, es decir, una vibración, sin la necesidad de la conexión entre ellos porque ya están conectados, es decir, salen juntos, en una danza entre ellos. Pero claro, esto supone que ese impulso resonante o la vibración resultante de su contacto, por decirlo así, no es racional. Entonces, traducido esto a que además están conectados con Plutón en Acuario, ¿no? Marte y Venus, impulso resonante. ¿Qué es un impulso resonante? Es pasión, es una acción deseante, una acción emocional, un Marte venusino, por decirlo así. La cuestión es que surge una energía que resuena en nosotros y que atrae o que nos impulsa, pero que además atrae a nuestra vida algo que viene de una parte muy auténtica, Acuario, pero que además con Plutón surge de lo más profundo con una potencia extra, una potencia, una intensidad que no es habitual. Porque, claro, que Marte y Venus contacten sucede cada 2 años. Que lo hagan con Plutón, pues ya es algo también raro. Pero que lo hagan en Acuario, por lo menos, ya os digo, hace 250 años que no sucedía. Entonces, nuestra parte masculina y nuestra parte femenina van a conectar, se van a fundir, van a salir juntos, donde no van a necesitar palabras para entenderse. Y esto nosotros lo podemos vivir de muchas maneras. Ahora entraré a explicar algunos casos y especialmente los últimos ciclos que hemos vivido, que son muy significativos también hacia el que nos dirigimos, ¿no? Pero esto lo podemos vivir como un impulso que no entendemos, porque además viene de la mano de Plutón, con lo cual viene de alguna parte muy profunda, muy inconsciente, y hasta hacer consciente lo inconsciente requerimos de tiempo. Pero claro, el hecho de que no esté Mercurio puede ser algo positivo o algo negativo dependiendo de nuestra interpretación. Me explico. ¿Qué sucede en vuestra vida cuando sentís un impulso irracional? Para las personas que sean muy mentales, igual se preguntan, oye, ¿esto qué está pasando? No lo entiendo. Y la mente puede ser bloqueador de ese impulso inicial. Más aún porque tenemos a Mercurio en Piscis. Básicamente, la parte racional en Piscis como que no, pero tiene otra parte positiva. Y es que Piscis, de alguna forma, nos permite fundirnos con eso y conectar, confiar, o nos pide que confiemos. Falta ver, ya os digo, cómo cada uno vive esa energía. Pero claro, surge un impulso que no lo entiendo, pero tengo la sensación de que
es coherente conmigo o que nace de dentro y no quita que dé miedo, porque no estamos exentos del miedo que supone el contacto con una parte tan profunda e inconsciente de la mano de Plutón. Pero es la parte profunda e inconsciente, intensa, vuelvo a decir, cada uno cómo se lleve con la intensidad, con la energía de Escorpio, pero auténtica, liberadora. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo durante este tiempo, durante estos 2 años y especialmente a partir de ahora y estos días que hacen especial contacto y se puede percibir? Es decir, si yo estos días estoy súper ocupado, no me entero de nada, tal, igual ese impulso se manifiesta y ni me he enterado, pero eso no quita que igual ese impulso ya haya hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Y en cualquier caso, si no lo hace, es un ciclo de 2 años, hasta que Marte y Venus vuelvan a conectar, que si no me equivoco, será el 8 de enero de 2026, ¿vale? Prácticamente 2 años después. Durante todo este tiempo, este Marte y Venus, aunque ya se separen, ya están impregnados con ese contacto. Vamos a poner por caso, Marte y Venus. Ojo, Marte y Venus, nuestro Marte y Venus, independientemente de que, por ejemplo, si estamos en pareja, tendemos a proyectar la parte con la que nos sentimos menos cómodos. Por ejemplo, si yo soy un hombre y soy muy varonil, pues Venus probablemente lo proyecte en mi pareja. O si soy una mujer muy femenina, pues probablemente Marte lo proyecte en mi pareja. Cuidado, proyecte mi Marte o mi Venus en la otra persona. ¿Me explico? Seguimos siendo nosotros. Pero claro, al final es Marte, parte masculina, Venus, parte femenina. ¿Dónde proyecto yo todo esto? ¿Me explico? Lo puedo ver desde dentro, lo puedo ver desde fuera. Pero dicho esto, es como si mi Marte, mi Venus, independientemente de las proyecciones, conectasen, ¿vale? Poner por caso el guerrero y la doncella y la princesa. Se juntan, una danza cósmica de los amantes cósmicos, ¿vale? Y cuando se separan, Marte, pues ya igual no estará en Acuario, Venus igual ya no estará en Acuario, y los dos no estarán juntos, pero Marte se acuerda de Venus, y Venus se acuerda de Marte, hasta que vuelvan a encontrarse. Porque dicho así, es como de... son dos polos, opuestos complementarios, que están destinados a estar juntos. Y en el fondo nunca se separaron, pero es la sensación de separación. No entraremos ahora en percepciones, perspectivas y perspectivas desde la realidad material, pero independientemente de que se marchen, salgan, hasta que se vuelvan a encontrar, van a seguir como soñando el encuentro. Y el último encuentro será el que marca la dinámica a actuar cada vez que Marte se mueva o a resonar cada vez que Venus se mueva. Entonces, es precisamente por eso por lo que marca los 2 años siguientes, a pesar de que el contacto se dé 1 día, 2 días, 3 días o el día que dure la danza cósmica que estos dos van a tener o están teniendo. Entonces, dicho esto y habiendo mencionado que es posible que todos estos impactos, a pesar de que son impactos que suceden dentro, especialmente, ya os digo, porque por la presencia de Plutón, van a suceder a un nivel muy inconsciente y va a salir muy de dentro y va a depender de cómo nosotros, recordad, está Quirón y ese impulso nos va a dar miedo, nos va a doler, va a hacer surgir o recordar o sentir heridas que hemos tenido en el pasado. Vamos a tener 2 eclipses maravillosos que nos van a ayudar con todo este proceso, un eclipse de luna en Libra, del cual Venus es regente, un eclipse de Sol en Aries, del cual Marte es regente. Hablaremos de ellos más adelante. Pero quiero mencionar qué ha sucedido, cuándo fueron los últimos ciclos de Marte y Venus, para que todos podáis ver de qué va el asunto, ¿vale? Los últimos ciclos además fueron muy particulares, porque ya os digo, si bien conectan cada 2 años, esta vez lo hicieron de forma excepcional, ¿vale? Vamos a empezar el 13 de julio de 2021, con Quirón ya habiendo entrado en Aries. Venus conectó con Marte en el grado 20 de Leo. Entonces, el hecho de que esa conexión de Venus con Marte sucediera en Leo hace que, digamos que esa pasión, ese impulso, tuvo una tendencia más personal, más identitaria, más de pensar en mí y en lo que a mí me vibra, lo que a mí me hace disfrutar, lo que a mí me hace feliz. Por ejemplo, a mí me sucedió en casa 2. En la casa 2 de Leo habla de gastar tus recursos en algo que te hace feliz o generar recursos en algo que te hace feliz. Y curiosamente a mí me pasaron, en ese ciclo me pasaron las 2 cosas. Me fui a comprar un coche, que era el coche de mis sueños. Tenía varias opciones por comprarlo, porque me lo compré de segunda mano. Pues
Una que quizás era mucho más garantía porque estaba más cerca de casa, porque quizás era más económica o lo que fuese, y otra que quizás era más arriesgada, pero que suponía algo que a mí me hacía muy feliz. Pues yo escogí esa. No me lo pensé 2 veces. De hecho, me lo fui a comprar lejos de donde vivo. Yo cogí un avión, fui allí, a Galicia concretamente, me compré el coche y volví con el coche de mis sueños por todo el norte de España. A mí me encanta la montaña y ahí, bueno, pues guardo de los recuerdos más felices que he tenido nunca en mi vida, ¿no? Y luego, después de eso, fue cuando empecé a lanzar mi proyecto, es decir, generar recursos con algo que me hacía feliz, con el grupo de Facebook que tenía en aquel entonces, ¿no? Entonces vemos que se genera un impulso que no necesariamente tienes que ser consciente de ese impulso, porque ya os digo, no es racional, no está Mercurio. No es como que me gusta esto y como entiendo que me gusta esto, voy a hacer algo para conseguir eso que me gusta, que esto sería un aspecto más en el que Mercurio estaría metido. No, es me sale, me nace algo que me gusta, resueno con algo que me gusta, me voy directamente sin pensar en ello, aunque ya os digo, cada uno lo vive a su manera. Entonces, dicho esto, el 16 de febrero de 2022, tan solo 7 meses después, sucedió otra conexión de Marte con Venus. Esto no es habitual, sucedió por la retrogradación, en este caso, de Venus. Y si bien normalmente Venus es el más rápido y es Venus el que alcanza a Marte, y después pues, lo sobrepasa y lo vuelve a alcanzar, en este caso sucedió al revés. Es decir, Venus venía de la retrogradación y en su periodo estacionario, cuando todavía estaba empezando a acelerar, Marte lo alcanzó y poco después, es decir, el 5 de marzo, Venus volvió a alcanzar a Marte cuando ya se puso directo del todo, ¿no? Cuando salió del periodo estacionario. Entonces, se dio una segunda conjunción 7 meses después. Y además, después de esa conjunción tan importante en Leo. Entonces, para el 16 de febrero de 2022 al 5 de marzo, la danza fue va y ven, ¿vale? Venus, como que estaba en ese periodo estacionario, Marte la alcanzó y después Venus volvió a sobrepasar a Marte. Pero esto fue en Capricornio, alrededor del grado 16 de Capricornio. Y claro, aquí esa conexión se vio impregnada de un impulso capricorniano. No es lo mismo un impulso leonino, disfrute, brillo, niño interior, juego, ¿vale? Que un impulso capricorniano. Responsabilidad, estructura, paciencia, constancia, a veces pues incluso cierto tipo de autoridad o cierto tipo de límite, dependiendo cómo nos llevemos con Saturno, ¿no? Entonces, claro, además lo hicieron durante un tiempo largo. Mi interpretación de todo esto fue como de, te muestro durante 7 meses algo que tú quieres y 7 meses después, con esta conjunción, te muestro lo que tienes que hacer para conseguirlo. Poniendo límites donde tengas que ponerlos. En mi caso, por ejemplo, el grado 16 de Capricornio cae casas 6 y 7. Justo cuando sucedió esto, el proyecto que yo había iniciado con ese impulso que había generado desde el Leo Casa 2 se vio frenado. El proyecto que había iniciado se vio censurado. Yo me acuerdo que en aquel entonces perdí mi proyecto, perdí mi chica y perdí mi trabajo. Esto alrededor del 16 de febrero. Y poco después, cuando salieron de esa conjunción el 5 de marzo, bueno, ahí ya fue, inicié, bueno, digamos que empecé a tomarme en serio lo que es mi carrera como astrólogo. Inicié 2 años de carrera de astrología a la vez, al mismo tiempo, cuando se tenía que hacer un año primero y después al siguiente. Mientras tanto me estaba leyendo, como me acuerdo, 30 libros de astrología, en fin, como un boom que tuve de energía capricorniana. En casa 6, donde casa 6, mi trabajo, mis rutinas cambiaron completamente. Entonces comprobamos que cuando Marte y Venus conectan, y lo hacen en un signo y en una casa, para cada uno la suya, generan un impulso que marca una dinámica, que marca un nuevo ciclo de interacción con la vida, por decirlo así, donde nuestro drive, por decirlo así, nuestro impulso resonante, es decir, aquello que hacemos o nos sentimos atraídos a hacer, ¿vale? A sentirnos atraídos Venus, a hacer Marte, es un poco esto, cambia. Cambia. Entonces, no os extrañe que si tenéis registro de lo que hicisteis durante estos tiempos, os deis cuenta de que justo en estos momentos, para el 13 de julio de 2021, por ejemplo, o del 16 al 5, del 16 de febrero al 5 de marzo del 2022, cambiasen vuestras direcciones en vuestra vida o sintieseis un impulso. Si lo seguisteis o no, ya es otra historia. Pero generalmente siempre hay un impulso, ¿no? Y claro, todo esto nos lleva a este instante.
porque desde el 5 de marzo del 2022 no volvieron a conectar Marte y Venus hasta ahora. ¿Qué lo hacen? En Acuario, con Plutón entrando en Acuario. Entonces, claro, digamos que el ciclo que iniciamos en aquellas fechas, en febrero de 2022, finaliza para estas. Los eventos no tienen por qué ser el mismo día, ¿vale? Se gestan además. No es algo... Aunque bueno, con Acuario es otra historia porque es aire, es inesperado y puede ser que sea inesperado, pero no significa que tenga que ser justo el día 22 que sucede. De hecho, yo creo que después de todos los movimientos que estamos teniendo, es difícil que suceda algo que realmente no os hayáis planteado, aunque sea ligeramente. Que puede que no confiéis, o que puede que tal, puede ser. Pero, a ver, sigue siendo Acuario, sigue siendo inesperado. Urano, inesperado, sí. Cambios rápidos, además acelerados. Pero a mí me da la impresión, y esta es mi perspectiva, de que no va a ser nada que digas, uff, no me lo esperaba para nada. Igual lo decís porque queréis aparentar que es así, pero yo creo que no va, que por dentro vais a decir, oye, algo en mí me estaba diciendo que por ahí van los tiros, ¿ok? Entonces, hablamos de que este ciclo que se inicia son 2 años y que es probable que vengan consecuencia del siguiente. Por ejemplo, en mi caso, no sé qué va a pasar. Pero, por ejemplo, a mí ahora mismo esta conjunción que va a tener el día 22 se da en el grado 6 de Acuario y a mí me cae en casa 7. Entonces, no solamente finaliza el periplo en el que, bueno, yo sigo aprendiendo astrología, es decir, astrología nunca se deja de aprender y de hecho creo que el día que me muera seguiré aprendiendo astrología, pero digamos que eso ya, el esfuerzo exagerado, ¿no? El aprender 2 carreras de golpe, mientras me estaba leyendo no sé cuántos libros, mientras estaba haciendo 20.000 millones de cosas, todo enfocado en la misma dirección, ya da sus frutos. Y yo estoy aquí hoy hablando con vosotros y compartiendo pues todo lo que puedo aprender, no solamente en aquella época, sino lo que venía aprendiendo desde atrás, ¿no? Pero ahora, digamos que el exceso de trabajo, esfuerzo y luego, importante, que la presencia de Plutón, en aquel entonces, cuando conectaron Marte y Venus, Plutón estaba en Capricornio y estaba muy cerquita. Y si no me equivoco, para el 5 de marzo ya estaban en conexión directa con Plutón, nos hablaba de todo el esfuerzo que teníamos que hacer, pero donde Plutón estaba en Capricornio, recordad las estructuras y patrones kármicos que todavía en aquel entonces estaban activos, y cómo el entrar Plutón en Acuario cambia de estructuras y patrones kármicos, es decir, pesos, mochilas y situaciones que nos estaban limitando. Al entrar en Acuario, ese Plutón se libera. Por lo tanto, todo ese esfuerzo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos estado viviendo durante todo este proceso, a pesar de cómo lo haya vivido cada uno y en el contexto de la casa donde lo ha vivido cada uno, es algo que nos ha liberado, que pretende liberarnos. Por lo tanto, esta conexión nueva con Plutón en Acuario supone la liberación, posiblemente, gracias a todo el ciclo que vivimos de estos últimos 2 años, la liberación del contexto que hemos estado removiendo estos 2 años. Es decir, vamos a ver como un nuevo ciclo referente a esa energía, un impulso racional que surge de nosotros, de lo más profundo, que nos mueve. Posiblemente cambios en nuestra vida referentes a ese área, es decir, nuestra vida puede cambiar solamente porque en un área suceda algo, esto puede pasar. Entonces, los cambios pueden ser promovidos por el área donde tengamos el grado 6 de Acuario, que es donde sucede la conjunción. Tenéis, por ejemplo, también en Instagram la publicación de la luna nueva en Acuario. Os puedo dar muchas pistas porque prácticamente habla de lo mismo. Entonces, si queréis ir a echar un vistazo, ese va a ser el contexto, ¿no? La luna nueva de Acuario habla de un impulso, algo nuevo que está surgiendo, pues este Marte y Venus precisamente activa eso, ¿vale? Es el activador, uno de los grandes activadores. Y básicamente es una nueva relación con ese contexto. Por ejemplo, a mí que me cae en la casa 7, posiblemente signifique la liberación de... Bueno, tampoco voy a entrar a nivel personal porque una cosa es que os dé ejemplos y otra cosa es contar mi vida, pero supone la liberación, que esto ya lo estoy sintiendo, yo llevo sintiéndolo desde hace tiempo y sé que todo esto que llevo haciendo me lleva a esto, es decir, no es algo nuevo, pero sé que supone la liberación de ciertos patrones a nivel relacional, una nueva forma de conectar con las personas, una nueva forma de relacionarme, nuevas personas que entran
mucho más auténticas. Y si yo he seguido mi coherencia con todo lo que he estado haciendo, pues esa autenticidad será conectiva, ¿vale? Las rarezas que yo vea afuera serán mis rarezas. Por lo tanto, si yo me llevo bien con mis rarezas, va a ser bonito conectar con personas que vibran en esa resonancia, ¿no? Con esa autenticidad. Daros cuenta en todo esto que hay muchos factores. Yo no puedo decir a las personas, no, a ti te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Cada uno depende de cómo se lleve con sus energías internas, que estos cambios, es decir, al final depende mucho de cómo estemos viviendo nuestras propias energías. Si queréis ver vuestro caso particular, podéis pedir consulta conmigo y lo miramos. Entonces, hablamos que se revelan nuevas formas auténticas de gestionar la energía del contexto donde tengamos el grado 6 de Acuario. Que todo puede surgir con un posible impulso interior o un impacto o una revelación, porque Acuario tiene esa parte también, ¿no? Como de revelación de secretos, liberación de información, por ejemplo. Pero claro, estando Mercurio en Piscis, puede ser como que algo percibes a nivel intuitivo, por ejemplo. Alguien te demuestra algo con un impulso irracional, ¿vale? No es que te venga alguien y te diga, pues tal persona, no. A lo mejor tú ves algo, ¿no? En ese contexto te llega una idea, una persona, dependiendo de la casa donde tengamos el grado 6, y eso a ti te hace llegar a una conclusión que no es racional, que es como de, uy, igual te estás sintiendo mucho mejor con eso nuevo que está llegando, o atas cabos, ¿vale? Vuelvo a decir, no es racional. Yo porque también tengo mucha energía mental, pero cada uno igual hay un clic interno y dices, ostras, todo esto tiene mucho más sentido, ¿no? Vuelvo a decir, cada uno como se lleve con esta energía, ¿no? Entonces todo esto va a estar acompañado de una intensidad, de una pasión muy propias, punto 1, de la conexión de Marte y Venus, de los amantes cósmicos, y punto 2, de la conexión de ellos estando Plutón presente. Algo surge de dentro, algo muy potente, algo que puede dar miedo. Más potente de una forma auténtica, es un Plutón en Acuario. Entonces, ¿qué puede suceder? Unión de opuestos complementarios, explosividad y romance. Cuidado, no necesariamente con personas. Igual encuentro algo en mi vida que me da mucho sentido, casa 9, por ejemplo. Una idea que me enamora, me hace sentir pasión y de golpe me pongo a estudiar esa idea o ese, no lo sé, cultura, libro, astrología, por ejemplo, también, ¿por qué no? Algo que me enamora, que me hace sentir pasión. Por ejemplo, cuando yo me fui a comprar el coche, me enamoré de los bosques, me enamoré de las montañas, me enamoré de mi coche, me enamoré del camino que hice de vuelta para casa con mi coche. Yo me sentía el rey del mundo. Entonces, algo nos apasiona y nos enamoramos de algo. Y no siempre esa proyección en lo que nos enamoramos tiene que ser una persona. Cuidado con esto, ¿vale? Pero existe ese componente de explosividad, existe ese componente de intensidad y de romance, ¿vale? Que nos hace cambiar la perspectiva de la casa donde tengamos, pues, el grado 6 de Acuario. Todo esto nos puede permitir la liberación de patrones que veníamos arrastrando con Plutón, si es que todavía queda algo, y es lógico. Yo esto lo voy a repetir mucho. Hablamos de situaciones que todavía nos duelen, situaciones que todavía estamos arrastrando. Y quien más, quien menos, aunque queramos obviarlo o negarlo, tenemos situaciones del pasado que todavía, si bien las hemos entendido o posiblemente incluso sanado, hay cosas que todavía nos están frenando. Recordad, Quirón en Aries, ¿no? Y a medida que vayamos viviendo este impulso y le permitamos salir, permitamos enfrentarnos a la herida que supone generar ese impulso y permitir que manifestarlo, iremos sanando todo esto. Ya os digo, 2 eclipses muy interesantes que hablan de plenitud, el eclipse de Luna en Libra, y de sanación y nuevo inicio del eclipse de Sol en Aries con Quirón, ¿vale? Entonces, recordad, energía poco racional, Mercurio en Piscis. Posiblemente no entendamos lo que sucede, pero sí podemos sentir que es coherente, ¿vale? Porque Mercurio estará conectando con una parte muy resonante. Entonces, todo esto que nace de forma inconsciente va revelando un escenario que podía estar oculto en nosotros. Plutón en Acuario. Ese escenario auténtico, esa parte, podemos estar despertando en nosotros una pasión por algo auténtico. Igual una pasión que ya os digo, como es irracional, si yo me llevo mal con esa parte auténtica de mí, me va a dar miedo dejarla salir, ¿vale? Pero va a surgir.
Entonces, después de todo esto tenemos una luna llena en Virgo. Una luna llena que nos habla de cómo nos va a afectar estos movimientos en los próximos meses. Pero bueno, esto es temática de otro vídeo porque este vídeo ya se me ha hecho muy largo. Así que con esto termino el vídeo de hoy. No sin antes recordaros que si os ha gustado podéis darle like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Recordad que también tenéis la función de uniros al canal para aportar una pequeña aportación que me ayuda a continuar publicando vídeos como este. También podéis seguirme en Instagram, donde tenéis publicaciones sobre cómo os afectan todos estos tránsitos personalmente. Y si todo esto no fuese suficiente, siempre podéis reservar una consulta de lectura de carta astral conmigo, o una revolución solar, o lo que queráis, que también tenéis el link en la descripción. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.